Buen día con todos los presentes en el auditorio y por sala Zoom. Continuando con el curso de catarata, el día de hoy vamos a presentar el tema TICs en la selección y elección de lentes intraoculares tóricos. Y esta presentación llega gracias a la asesoría del doctor Jorge Ruiz y quien les habla es el médico residente Jefferson Salavarría. Para el temario del día de hoy se va a tocar la definición de astigmatismo, la evaluación del astigmatismo por topografía para evaluar la magnitud de la toricidad, el eje de la toricidad y evaluar el SINCA versus el TK. Hablar sobre la importancia del astigmatismo corneal posterior, qué fórmulas usar, las indicaciones y contraindicaciones de los lentes tóricos y los errores que se suelen presentar durante el implante de este lente intraocular tórico, ya sea en la keratometría, al no tomar importancia del astigmatismo corneal posterior, durante el marcaje preoperatorio, durante el alineamiento intraoperatorio o la rotación postoperatoria que se pueda presentar. Declaro no tener algún conflicto de interés durante esta charla y vamos a iniciar definiendo qué es el astigmatismo. Whewell en 1817 fue el primero que lo definió como una anomalía en la refracción que aparece cuando el ojo presenta potencias meridionales diferentes en alguna de sus superficies refractivas, por lo que ni con la acomodación ni variando la distancia de los objetos, el ojo sería capaz de obtener imágenes nítidas. En esta revisión sistemática del 2023, donde se incluyeron a poblaciones de diferentes países, se pudo apreciar que conforme pasaban los años por grupos etarios, había un incremento de la prevalencia del astigmatismo. Sin embargo, podemos ver que estas prevalencias varían en diferentes poblaciones, dando una gran diferencia, por ejemplo, en este estudio que se hizo en una población de China, donde el astigmatismo es mucho menor. Entonces surgiría la duda o la suspicacia de decir si realmente los calculadores o fórmulas que estamos utilizando están hechos para todo el tipo de población étnica. Para adentrarnos en esta charla debemos saber que existen dos tipos de astigmatismos, un astigmatismo a favor de la regla o directo y uno en contra de la regla o indirecto. A favor cuando el meridiano vertical es el más curvo y tiene mayor potencia corneal. Y astigmatismo contra la regla cuando el meridiano horizontal es el más curvo y tiene mayor potencia corneal. A favor, entonces vertical y en contra horizontal. Para clasificar este astigmatismo, pues en este esquema se muestra cómo el astigmatismo con regla toma como parámetros 90 grados más menos 20 grados. El oblicuo, 135, 45 grados más menos 20 grados. Y el astigmatismo con la regla, 160, 180 grados y 0 a 20 grados. Sin embargo, en la mayoría de artículos o publicaciones, se toma como punto de referencia 90 grados más menos 30 grados, incluyendo a mayor población en astigmatismo con regla. Y también surgiría la pregunta si cuando incluimos a un paciente como astigmatismo con regla o tal vez cuando es oblicuo, nos puede dar ciertas equivocaciones al momento del cálculo del lente. Debemos saber que tanto la superficie anterior de la córnea como la superficie posterior de la córnea, cada uno cuenta con un astigmatismo. En caso del astigmatismo corneal anterior, podemos ver en esta representación topográfica que es un astigmatismo con la regla del meridiano vertical. Y en esta segunda imagen, astigmatismo contra la regla en el meridiano horizontal. Y en el astigmatismo corneal posterior, vemos estas representaciones topográficas, ambos astigmatismos con la regla. Ahora es importante conocer eh, cómo funciona el sistema óptico de la córnea, ya que este sistema óptico está compuesto por dos superficies esféricas, el de la superficie anterior y el de la superficie posterior. Para hallar el poder corneal de la superficie anterior, tenemos la ecuación de la potencia. Esta ecuación de la potencia está dada por la diferencia entre los índices de refracción, tanto de la córnea, en este caso por ser de la superficie anterior, como del aire. La diferencia de estos sobre el radio de curvatura de la superficie anterior nos va a dar el poder corneal, que en este caso es aproximadamente 48 dioptrías. Sin embargo, para hallar el poder corneal de la superficie posterior, igual, tomamos el índice de refracción del humor acuoso, que en este caso es 1,36, y lo restamos con el índice de la córnea. En este caso, al ser mayor el índice de la córnea, pues en esta diferencia vamos a tener un numerador negativo. Y al dividirlo sobre el radio de curvatura, seguiremos teniendo un resultado negativo. ¿Por qué menciono esto? Porque si estas curvaturas
fuesen las más curvas, imaginemos que es el meridiano vertical y tanto el de la superficie anterior como el de la superficie posterior están más curvos en el meridiano vertical, ambos astigmatismos serían con la regla, ¿verdad? Sin embargo, ópticamente, el de la superficie posterior está funcionando como astigmatismo contra la regla, por lo expuesto anteriormente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo esquemático. En este ejemplo tenemos de color rojizo, semirrojizo, a las líneas más curvas y de azul o menos tenue a los más planos. Entonces, hablemos primero de la superficie anterior. Vemos que el plano de color rojizo es el más curvo, por lo tanto sería un astigmatismo con la regla, la superficie anterior. Y evaluando la superficie posterior, igual, el meridiano más curvo está en el meridiano vertical, por lo tanto el astigmatismo de la cara posterior también es astigmatismo con la regla. Y podemos ver los poderes corneales. En el caso de la superficie anterior, hay un mayor poder en el meridiano vertical con respecto al horizontal, y la cara posterior tenemos un mayor poder en el meridiano vertical con respecto al meridiano horizontal. En este otro ejemplo, se mantiene el esquema. De color rojizo, los planos más curvos. En este caso, de la cara anterior, se mantiene en el meridiano vertical más curvo, es un astigmatismo con la regla. Sin embargo, en el de la cara posterior está el meridiano más curvo en el meridiano horizontal. Por lo tanto, es un astigmatismo contra la regla. Y lo verificamos también con los poderes corneales. La cara anterior es el más poder de más 48 dioptrías versus 44 dioptrías que está en el horizontal. Y de la cara posterior tenemos menos 6 dioptrías, es menos poder con respecto al de la cara horizontal, que es de menos 4 dioptrías. En este ejemplo topográfico podemos ver cómo el astigmatismo corneal anterior es un astigmatismo con la regla, donde tenemos un astigmatismo de 4,2 dioptrías. Y en el astigmatismo corneal posterior también vemos que es un astigmatismo con la regla y tiene un astigmatismo corneal posterior de 0,8 dioptrías. Sin embargo, ya había mencionado que a pesar que los dos, tanto de la superficie anterior como de la superficie posterior, son astigmatismos con la regla, el posterior ópticamente funcionaba como contra la regla. Por lo tanto, si queremos hallar el astigmatismo corneal total, sería la diferencia entre 4,2 dioptrías y 0,8 dioptrías, resultando en un valor de 3,4 dioptrías. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tomado en cuenta este astigmatismo corneal posterior y solo hubiésemos tomado el astigmatismo corneal anterior de 4,2 dioptrías? Hubiésemos sobreestimado el astigmatismo en 0,8 dioptrías, que es un valor considerable. Vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo, el astigmatismo corneal anterior es con la regla también, es un astigmatismo de 2,4 dioptrías y el astigmatismo corneal posterior de 0,5 dioptrías. Ambos astigmatismos con la regla. Nuevamente, a pesar que ambos son astigmatismos con la regla, el astigmatismo corneal posterior ópticamente funciona como astigmatismo contra la regla. Por lo tanto, el astigmatismo total va a resultar en la diferencia de estos 2,4 dioptrías menos 0,5, aproximadamente 2 dioptrías, que es lo que nos muestra el resultado. Nuevamente, ¿qué hubiese pasado si solo hubiésemos tomado el astigmatismo corneal de la cara anterior? Hubiese estimado ese astigmatismo en 0,4 dioptrías. Bien, entonces debemos saber que conforme pasan los años, el astigmatismo cambia de astigmatismo a favor de la regla a astigmatismo contra la regla. Y en este estudio se muestra de distribuciones de los diferentes tipos de astigmatismo, tanto de la cara anterior, de la cara posterior, del astigmatismo total, por los diferentes grupos etarios. Entonces, en este estudio se pudo ver que a menor edad, a partir de los 20 a 30 años, hay una prevalencia del astigmatismo a favor de la regla, pero conforme van pasando los años, esta prevalencia disminuye y comienza a aumentar el astigmatismo contra la regla. Esto es con respecto a la cara anterior. Con respecto a la cara posterior, hay una prevalencia del astigmatismo contra la regla que se mantiene a lo largo de los años y que en pacientes mayores de 60, 70 años a más comienza a incrementarse ligeramente el astigmatismo a favor de la regla. Y en el astigmatismo corneal total hay una prevalencia del astigmatismo a favor de la regla que igual decrece con el pasar del astigmatismo contra la regla. ¿Qué nos quiere decir este artículo, este esquema?
que no todos los pacientes cumplen ese patrón de considerar que si el astigmatismo corneal anterior es con la regla, el posterior también va a ser con la regla. Debemos saber que también hay un grupo de pacientes que no cumplen este patrón y podría ser oblicuo o a favor de la regla. Y debemos también tener en cuenta que por cada 10 años que pasa hay un aumento de 0,25 de crías de astigmatismo a favor de la regla, a partir de los 40 años. En caso de la topografía, ¿cuándo deberíamos solicitar? Sobre todo un lente intraocular monofocal tórico, un lente intraocular multifocal o E2 tórico y en pacientes posoperados de cirugía refractiva, y entre otras indicaciones. ¿Por qué deberíamos solicitarla? Porque nos va a permitir evaluar la regularidad del astigmatismo, la simetría de este, el poder del astigmatismo y el eje del astigmatismo. Y con respecto a las keratometrías, debemos comparar entre varios equipos, los cuales deben tener criterios de magnitud de más o menos 0,3 dioptrías. Esto se refiere que las diferentes tomas en varios equipos pueden ser comparables si cumplen estos criterios. Lo ideal sería que se hagan 3 tomas en un solo queratómetro y si las 3 son similares podemos confiar en el resultado. Pero si son diferentes queratómetros debería cumplirse estos criterios. Pasando a las características topográficas del astigmatismo, el astigmatismo corneal debe ser simétrico en los 3 milímetros centrales. El índice de asimetría de superficie es menor a 0,5 y mientras mayor aproximación a cero tenga este, significa que el astigmatismo es más simétrico. La diferencia del índice inferior-superior, cuando es más de 1,4, sabemos que hay sospecha de keratocono. Sin embargo, para el implante de lente intraocular tórico o multifocal, deberíamos tener un índice inferior-superior, de preferencia menor a 0,5. Y en caso del SRAX, que es el eje radial sesgado, cuando es menos de 20 grados, se considera un astigmatismo regular. No obstante, debemos saber que para el implante de un lente intraocular tórico, este debe tener de preferencia un valor mucho menor. Cuando menor sea, mejor es el criterio para elegir un lente intraocular tórico. Entonces, el astigmatismo corneal posterior tenemos que el valor promedio es de menos 0,3 dioptrías y está en un rango entre 0,78 dioptrías. Ese es un valor considerable, como habíamos visto en los esquemas al inicio. Si hacemos el cálculo del lente intraocular solo con la cara anterior de la córnea, vamos a hacer un cálculo inexacto del lente intraocular tórico. Por lo tanto, de no considerar este astigmatismo de la cara posterior, nos puede inducir errores entre 7,4 hasta 10 puntos grados. Por ello, Cox, en su momento, y colaboradores en su estudio idearon lo que es el nomograma de Baylor, donde se estimaba el astigmatismo del plano corneal compensando el astigmatismo corneal posterior. Y decía que si tenemos a un paciente con astigmatismo a favor de la regla, deberíamos considerar un tórico menor del que manda el calculador. Por ejemplo, si el calculador nos mandaba un lente T4, pues deberíamos escoger un T3. Por otra parte, si teníamos un paciente con astigmatismo en contra de la regla, deberíamos considerar un tórico mayor del que manda el calculador. Si el calculador nos mandaba un T4, pues deberíamos escoger un T5. Esto es por lo que expliqué en un principio, donde el astigmatismo a favor de la regla sobreestimaba, hacía una hipercorrección del astigmatismo de aproximadamente 0,5 dioptrías. En cambio, el astigmatismo en contra de la regla infraestimaba, haciendo una hipocorrección de aproximadamente 0,3 dioptrías. Sin embargo, este nomograma de Baylor ya no se utiliza actualmente. En este artículo podemos ver el astigmatismo de la cara anterior dividido en tres grupos, tanto con la regla, oblicuo y contra la regla. Y podemos ver que el astigmatismo con la regla y tanto de la cara anterior como la cara posterior hay una alta proporción del 97%, pero hay una prevalencia del 3%. Sin embargo, en el oblicuo, este astigmatismo con la regla disminuye a un 79%, aumentando el oblicuo y contra la regla. De igual manera, en el astigmatismo de la cara anterior contra la regla, disminuye el astigmatismo contra la regla, aumentando la población del astigmatismo oblicuo y contra la regla. Por lo tanto, no podemos asumir que todos los pacientes que tienen astigmatismo de la cara anterior con la regla van a tener en la posterior con la regla también, ¿no? También hay otros tipos de grupos que están incluidos, oblicuo o contra la regla. Por ello,
Si el astigmatismo del Total Corner Refractory Power es menor al astigmatismo anterior, podemos usar calculadores que estiman el astigmatismo posterior. Sin embargo, si tenemos que el Total Corner Refractory Power es mayor al astigmatismo anterior, debemos usar calculadores que usen el astigmatismo posterior. En este otro artículo también evalúan el astigmatismo de la cara anterior y vemos cómo hay una alta prevalencia, sí, del astigmatismo en la cara posterior a favor de la regla. Sin embargo, también tenemos pacientes que no cumplen con este patrón. Tenemos a oblicuo y contra la regla. Igual, si el astigmatismo de la cara anterior fuese contra la regla, el astigmatismo con la regla de la cara posterior disminuye aún más, ¿no? Entonces, los calculadores que no incluyen el astigmatismo corneal posterior o que suponen que el astigmatismo de la cara posterior va a cumplir ese patrón siempre de ser con la regla, pues no están incluyendo a estos pacientes que están fuera de este grupo. En esta tabla comparativa podemos ver que los topógrafos convencionales solo miden la cara anterior. Los tomógrafos basados en elevación miden ambas superficies, la cara anterior y posterior. Y los tomógrafos basados en OCT tienen mejor resolución y son más confiables. Con el tiempo, probablemente pasen a ser el gold estándar para medir el astigmatismo corneal de la cara posterior, además de otros parámetros. Y tenemos aquí una lista de equipos. Por ejemplo, los métodos para realizar tomografía corneal. Tenemos ultrasonografía alta, de muy alta frecuencia, el Artemis 3, y la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, donde está el Time Domain y el Fourier Domain, donde encontramos al Spectralis y el Sixth Source. Y una lista de los tomógrafos basados en elevación, los tomógrafos basados en luz LED y los equipos híbridos. Y nosotros contamos con una diversa disponibilidad de lentes tóricos, de diferentes marcas, diferentes laboratorios, que nos van a permitir corregir desde astigmatismos de 0,6 dioptrías hasta poder corregir astigmatismos de casi 6 dioptrías. En otros países también existen lentes tóricos que a pedido podrían corregir astigmatismos más altos, como hasta de 10 o 20 dioptrías de astigmatismo. ¿Cuáles son los pasos para optimizar los resultados en la implantación del lente intraocular tórico? Primero, hacer una adecuada evaluación preoperatoria. Segundo, utilizar un buen calculador o hacer un buen cálculo del lente intraocular tórico. Realizar un adecuado marcaje del eje. Hac- Hacer un óptimo alineamiento intraoperatorio. Evaluar si hubo rotación postoperatoria y optimizar el astigmatismo inducido por el cirujano. ¿Cuáles son las indicaciones del lente intraocular tórico? Pues las indicaciones, entre ellas tenemos la catarata senil con astigmatismo regular, pacientes posoperados de QPP, cataratas pediátricas en pacientes mayores de 2 años, desórdenes ectásicos leve, moderado, no progresivos, cicatrices periféricas estables, síndrome de uveitis difusa. En conclusión, aquellos pacientes que tienen el astigmatismo más regular posible o un astigmatismo regular poco significativo. Y como contraindicaciones, aquellos pacientes que tienen compromiso del saco capsular o sonulopatías, que puedan tener problemas para implante del lente intraocular tórico, que puedan generar inflamación sinequias, que puedan mover el lente, o pacientes que puedan requerir una cirugía posterior que pueda comprometer el eje del lente, ¿no? Como el glaucoma no controlados, que requieren una claviculectomía más adelante. ¿Cuáles son los desafíos cuando implantamos el lente intraocular tórico? Una medición inadecuada de la keratometría, porque puede variar de equipo o de quien la realiza también. Subestimar el astigmatismo corneal posterior. Por todo lo explicado anteriormente, no podemos dejar de lado incluir al astigmatismo corneal posterior. La desalineación intraoperatoria que puede haber del lente, una rotación postoperatoria del lente y el desangramiento luego de una capsulotomía. Todos estos desafíos pueden hacer que el paciente quede con un astigmatismo visual mayor a lo esperado y eso ocasionaría una agudeza visual deficiente. Con respecto al marcaje del eje, tenemos este metaanálisis que es de ensayos clínicos randomizados realizado en julio del 2023, donde se vio que el marcado guiado por imágenes es superior al marcado manual, ya que este puede crear menos desalineación del eje de la lente intraocular tórica, menos astigmatismo postoperatorio, una mejor agudeza visual mejor corregida y un vector de diferencia más pequeño en los pacientes con el implante de este lente.
En este otro artículo, que es un ensayo clínico randomizado, se evaluaron cuatro métodos utilizados: el marcaje en lámpara de hendidura con aguja de insulina, un marcado pendular, un marcado de burbuja y un marcador tonómetro. El dispositivo de marcado pendular mostró la menor desviación rotacional con respecto al meridiano de referencia, y solo el marcador del tonómetro fue menos preciso y el más difícil de utilizar. En este otro artículo se compara dos tipos de marcado preoperatorio, tanto el marcador con burbuja y el marcador pendular, donde se vio que ambos tienen un error de alineación de aproximadamente 3 grados. Ambos son reproducibles y fáciles de utilizar. Con respecto a la rotación del lente intraocular tórico, según el teorema de Euler, menciona lo siguiente: que por cada grado que se rote, el cilindro que se piensa corregir cambia su potencia en un 3,3%. Por ejemplo, si hay una rotación de 3 grados, vamos a tener una pérdida del poder del lente del 10%, solo de 3 grados. Si tuviésemos una rotación de 10 grados, vamos a perder casi un 33-34% del poder del lente. Y si tenemos una rotación del lente de 30 grados, vamos a tener una pérdida del 100%. ¿Qué pasó si hubo rotación del lente intraocular postoperatorio? Tendremos que evaluar sobre alineamiento. Se considera que a las 3 a 4 semanas del implante es el mejor momento porque ya existirá cierto grado de corrección del saco capsular y también las incisiones aún son viables. Se recomienda que se debe girar el lente más de 180 grados para que tenga una mejor estabilización, y deberíamos esperar 30 minutos y tomar una imagen para comprobar que la lente ha quedado bien posicionada. Para el cálculo de la rotación, cuando hubo una rotación postoperatoria, pues existen calculadores que nos permite saber si vamos a colocarlo en el mismo eje o un eje distinto. Entonces, tenemos el calculador de astigmatismo fix, donde te piden la agudeza visual mejor corregida, el poder del lente y la marca del lente, ¿no? Y eso nos puede dar en qué eje lo deberíamos colocar, si en el mismo o en uno diferente. Y otro calculador es el ASO, donde también te piden parámetros parecidos y nos permite calcular si lo colocamos en el mismo eje o en un eje diferente. Y con respecto al astigmatismo inducido por el cirujano, el CIA, entonces se ha visto que a medida que hemos avanzado desde la cirugía de cataratas con incisión pequeña, el SIX, hasta con la facoemulsificación, cada vez se han hecho incisiones más pequeñas. Entonces, en este artículo menciona que una incisión temporal, una incisión a nivel temporal de menos 2,2 milímetros, induciría un astigmatismo de 0. Si hacemos una incisión de 3,4 milímetros, originaríamos un astigmatismo de 0,3 dioptrías. Y si hacemos una incisión de 5,4 milímetros, induciríamos un astigmatismo de 0,5 dioptrías. Sin embargo, esto es variable, esto varía de un paciente a otro, de un cirujano a otro, debido a la forma y a la ubicación de la incisión, al uso de suturas o no, y a la respuesta de cicatrización de la herida corneal postoperatoria. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el astigmatismo inducido por el cirujano es un vector, ya que tiene una magnitud y una dirección. Por lo tanto, calcular solo la mediana o la media o la mediana de todos los astigmatismos por cada cirugía sería inadecuado. Por eso también se denomina vector centroide y necesitamos de una plataforma para poder hallar nuestro astigmatismo inducido por el cirujano. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias.
Ujú. Ujú. Y eso. Bueno, después de la buena exposición que ha hecho Jefferson, en realidad no es, antes era más fácil en realidad implantar lentes históricos. Que uno entraba al calculador de algunas casas comerciales y uno lo ponía y uno hacía el cálculo de lente histórico, ¿no? Pero ahora con las nuevas máquinas, con los nuevos equipos que existen y bueno, y con lo que sabemos más sobre el astigmatismo en la cara posterior de la córnea, eso nos obliga a utilizar más estas herramientas para tener un cálculo más preciso, ¿no? Y sobre todo que los pacientes desean quedar bien, ¿no? O sea, invierten su dinero en algo más caro y obviamente quieren quedar mejor, ¿no? Entonces ya Jefferson habló sobre cómo sobre este programa, cómo tener un mejor resultado para hacer el implante. Y yo solo te voy a tocar ahora hablar sobre calculadores y sobre el alineamiento intraoperatorio. ¿Qué datos necesitamos tener para usar estos calculadores o tener buenos resultados? Bueno, acá en nuestro hospital tenemos el IOMAS 700 y tenemos todos estos datos que figuran en la página, la primera página que nos dan, ¿no? Son el tipo de la longitud axial, el ACD, los cristalineanos, las keratometrías anteriores, el TR o keratometrías totales. Todos estos valores necesitamos y también ahora tenemos, bueno, antes no lo imprimíamos, pero también podemos pedir la curvatura posterior de la córnea, ¿no? Ustedes tienen que solicitar al- a la señorita, la autómetra, que también nos imprima la cara posterior de la córnea para hacer mejores, o cuando o piensan utilizar calculadores en online. Pero obviamente deberían pedir siempre si van a poner un tetórico o un lente multifocal. Tenemos también los topógrafos. Acá tenemos la facilidad aquí en el hospital que tenemos los dos topógrafos que se toman como gold standard o como referencia. Tenemos el Pentacan y un Galilei. Y ustedes ven acá en la hoja del Pentacan, nos dan los datos de la cara anterior, los datos de la cara posterior y también nos dan en otra página imprimir el TSRP, que es el Total Corner Refractive Pago. Por todos estos datos uno puede usar cualquiera de estos calculadores en línea, que son de libre acceso, y ustedes pueden digitar ahí y pueden obtener un mejor cálculo para un lete tabulatorio. Igual en Galilei, mismo modo, en Galilei, en una sola misma página te dan los valores 5K de cada anterior, la curvatura posterior y el TSP, que es el Total Corner Power. Entonces tenemos podemos tener tres tipos de datos y con uno puede verificar la exactitud o verificar que el poder entre a elegir. Y entonces básicamente hay tres formas de calculador, tres tipos de calculadores. Aquellos que usan el astigmatismo de la córnea anterior, solamente el astigmatismo corneal anterior, ¿no? Y no usan el astigmatismo corneal posterior, pero ya como dijo Jefferson, esto no nos sirve porque pueden sobreestimar o subestimar el poder total de la córnea. Entonces no nos servirían. Aquellos que predicen el astigmatismo corneal posterior, que pues, usan algoritmos y calculan a partir bueno, tienen algoritmos y calculan la cara posterior de la córnea. Y aquellos que usan el ritmo corneal anterior y posterior, o sea, que está medido, ustedes, ya sea por el Pentacan, el ley, por el Ion Master o por otro dispositivo, ustedes tienen los valores y ustedes lo meten directamente al calculador y lo calculan, que sería lo más exacto, porque sería como personalizado o individualizado para cada persona. Entonces, para realizar un cálculo más exacto de lente tórico, debería usarse el astigmatismo total de la córnea, ¿no? ¿Y cuál es el astigmatismo total de la córnea? Es el astigmatismo corneal anterior más el astigmatismo corneal posterior. Ahora, si ustedes buscan en la literatura,
todavía no hay grupos, no hay estudios grandes comparando aquellos que predicen con aquellos que uno mide el astigmatismo total. Eh, Hay algunos que dicen sí, es mejor medirlos, y algunos que es igual. Pero obviamente porque todavía no hay estudios muy grandes, y si ustedes se dan cuenta, cuando dice Jefferson en su posición, el astigmatismo varía de cada región en cada región. Hay algunos que predominan un tipo de astigmatismo, en otros predominan otro tipo de astigmatismo. Entonces, no creo que sea una fórmula que englobe a toda la población mundial, y que pueda sacar exactamente para cada región qué astigmatismo colocar, ¿no? Porque varía. En algunos predomina más el anterior, perdón, el astigmatismo con el anterior, con la regla, en otros posterior, bueno, de acuerdo a la edad también varía. Entonces, todos esos factores deben tener en cuenta en estos pacientes. Cuando ustedes ponen los datos en los calculadores, no piden la edad, no piden la fecha de edad que tiene el paciente. Es diferente que ustedes pongan a alguien de 40, a alguien de 60 o 70. Entonces el calculador no sé cómo va a inferir que el paciente tiene 60 años y que es contra la regla, o sea, de hecho que esto todavía tiene para más adelante, ¿no? Eh, entonces aquellos calculadores que solo usan el estimatismo de la cara anterior, digamos, de verdad, estos calculadores que sí están online, que son estas casas comerciales, no es que están mal, sino que lo tienen, pero tienen para otras cosas. Pero si ustedes entran a esta página, ¿no? de este calculador, y marcan acá Holiday, no va a considerar la cara posterior de la córnea. Entonces acá no tienen ustedes cómo meterlo. Pues, ahí estarían usando solamente la cara anterior nada más. Y ese sería un error. Y también en este calculador, si ustedes no marcan esta casilla para incluir el artículo de córnea posterior, no marca, va a usar solamente la cara anterior, y estaríamos induciendo error. Entonces, no tienen que ustedes marcar acá o poner barra acá para que estas calculadoras hagan un algoritmo interno y calculen la cara posterior. Como dijo Jefferson, antiguamente se usaba esto, pero apareció este norma de Baylor y hacía una corrección, de acuerdo si la cara anterior era con la regla o contra la regla, y hacía una corrección, entre comillas, empírica, ¿no? Que no es individualizada para cada paciente. Pero en la actualidad ya no deberíamos usar esto. No debe usarse porque ya hay otras cosas mejores, ¿no? Entonces, ahora tenemos calculadores que usan algoritmos para predecir la cara posterior de la córnea. Estos dos mismos calculadores que mencioné anteriormente, si ustedes marcan la casilla acá en este calculador, van a incluir automáticamente por un algoritmo interno y predicen la cara posterior y hacen el cálculo del lente tórico. En este otro calculador tienen que marcar acá arriba también y ya calculan internamente, ¿no? Estas son la forma como ellos tienen algo interno y un algoritmo interno y calculan. Pero también tenemos estas otras fórmulas. La de Kane, la de Evo 2.0, el Hover QST y de Barry Calculator, y esta tiene dos formas. Si ustedes marcan el PCA estimado preciso, también se comporta como dicen acá. Entonces, estas cuatro también nos ayudan, ¿no? Cuando ustedes tienen dudas en usar esto, ustedes pueden usar estas cuatro fórmulas, son de libre acceso, y pueden hacer el cálculo. Ahora, también hay una página que es del SCARS, donde están las cuatro juntas. O sea, ustedes entran a esta página y están las cuatro fórmulas juntas, y ustedes ponen una a la vez y le mandan estos cuatro valores. Y ustedes pueden comparar los resultados y ver cuáles son, ¿no? El tercer grupo, que en teoría es el que va a ser el más importante, es aquellos que usan el astigmatismo anterior y posterior medidos, los que están medidos. Se ponen el dato de cada paciente real. No se sube por ningún algoritmo. Y cómo tenemos, para llenar estas páginas, estas hojas, podemos tener el activo de cara anterior, lo sacamos los valores biométricos del Iron Master. Y de la cara posterior, puede ser el Pentacan, del KLA, del mismo Iron Master, o de otros dispositivos que tengan futuro. Hay que recordar que el Iron Master, cuando ustedes piensan poner o tienen un paciente con astigmatismo alto, y si ustedes solicitan a la enfermera o la técnica, perdón, la autómetra les va a imprimir un lente para lente tórico, ya sea multifocal o tórico monofocal. Pero ¿cómo calcula este usa el calculador BAR, TK, pero este calculador lo que hace es, asume que todos usan incisión temporal, o sea, grados 180 grados, asume que la incisión es menos de 2.2, y asume que el sí es cero. Entonces, esto de acá te sirve como referencia. Salvo que ustedes usen un cuchillo de 2.2 y hagan sesión temporal, podrían usar directamente lo que manda este calculador, el Iron Master. Si no, ustedes están obligados a entrar a estas páginas de acá, y acá ponen sus datos del paciente, lo llenan y ponen el astigmatismo con la posterior y hacen el cálculo individualizado para cada paciente.
Y esto también es un poquito controversial. ¿Qué tipo de astigmatismo visual quieren dejar al paciente? Idealmente, se recomienda no cambiar de eje. Idealmente se recomienda dejar el menor astigmatismo posible. Claro, si usted tiene un lente multifocal, van a poner un multifocal a un paciente y por A, B, por decirle, un lente le va a dejar un residual, el que está en el eje de 0,3 o 0,4, y el otro lente que invierte el eje está en 0,001, yo le cambio el eje. Le dejo el que tiene menos astigmatismo, por más que me diga que no, porque si usted ya usa un 0,4 y por ahora hay variaciones en incisión, pierde el poder, va a ir a 0,5, 0,6, 0,7, ya en teoría, mientras más astigmatismo tenga, el paciente no va a tener buena calidad de visión. En cambio, si ustedes usan o piensan que va a caer en 0, claro, que quede en 0,2, 0,3 es mejor, ¿no? Bueno, eso va a depender, bueno, del cirujano, del paciente, pero en multifocal es diferente que en monofocal. Y si quieren dejar con la regla, generalmente mejor la visión de lejos, mayor pulsión de foco, y en teoría compensa los cambios que van a pasar en el tiempo, que, como dijo Jefferson, que cada década produce un astigmatismo contra regla 0,25-0,50. Y si quiere dejar contra regla, va a dar una visión menos de cerca, ¿no? Esto es controversial, en verdad, yo pienso que debe corregirse al máximo lo que el paciente quiere ahora, ¿no? El paciente quiere ver bien ahora, no quiere pensar que de acá a 10 años mi astigmatismo va a cambiar y ahí voy a ver menos, ¿no? Quiere ver ahora en este momento para adelante, ¿no? El mínimo astigmatismo residual se aconseja dejar es menos de 0,50. Yo le presento un caso clínico de un paciente, es una doctora de 28 años de edad, que tiene 27, 24 años visual, tiene cataratas ocasionales en los ojos y se le inició que trataron un lente multifocal, una familia de lente multifocal, ¿no? En sus exámenes todos salieron bien. Obviamente le hicimos Petacán, el ley, también le hicimos el Iron Master. Estos son sus datos. Es un hipermétrope. El calculador nos mandaba un más 2, un T4, 86 grados, el mismo calor Aeromaster. Esas son sus topografías. Bueno, acá no lo van a ver, pero aquí es un resumen de, las topografías. Si ven el Petacán, las queratometrías del Petacán, del Galilei y del Aeromaster son parecidas, similares, el astigmatismo bien similar, 2,5, 2,4, 2,43, casi igual. El eje, o sea, 90 grados, es con la regla en la anterior. El posterior también son similares. El mediano del posterior también con la regla. Bueno, con la regla viéndolo topográficamente, ¿no? Pero se comporta como contra la regla, ¿no? En todo caso, porque va a restar al astigmatismo anterior. Si ustedes ven que el astigmatismo total acá es 2,3, 2,17, 2,28, ¿no? Parecidos, este astigmatismo es menor que el anterior. Si ustedes ven estos, así nomás sin ver la topografía, sin ver los esquemas, si ustedes ven que un astigmatismo acá anterior tiene un valor y el total sale menos, es seguro que el astigmatismo corneal posterior es contrarreal, es diferente porque va a estar restando. Entonces, este caso, podríamos usar calculadores que predicen, podríamos usar, pero siempre recomendamos usar en lo que es el calculador, en lo cual están medidos en la curvatura posterior y uno pone los datos. Pero para en general, si son monofocales en todo caso, podríamos usar en los que predicen. Pero si es un multifocal, hay que verificar siempre con varios equipos. Como en este caso yo voy a poner multifocal, verificamos el coma, la presión esférica de alto orden y la velocidad esférica, ¿no? Que cumplía con los criterios para intentar un lente multifocal. Entonces lo que ya ven. Entonces, bueno, esto también les dije. Entonces hicimos el cálculo hicimos varios cálculos. Con los calculadores, con los que dicen la estimativa de cara posterior, y nos mandaba un lente 23 y un lente 40. Edición de 120, 81 grados y 0,1 de inducido, ¿no? Ese es el lente que indicaban haciendo con los cálculos, ya sea con el Barrett Truca, este, predicho o estimado, o el Barrett de la casa comercial de lente, ¿no? También mandaban ningún tipo de lente. Y también hicimos el cálculo colocando los valores del Pentacam, del Galilei y del Iron Master en la curvatura posterior. Y para nosotros este paciente es un caso ideal, ¿no? O sea, nos mandó todos 23,50, TFNT 40, 620, 620, pero este 83. La diferencia entre el anterior con este variaría un poco el eje. Entonces decíamos 82, 84, 84, bueno, le puse 83.
un grado de diferencia no influye mucho, ¿no? Entonces, un paciente ideal, bifocal, que todos sus cálculos salían en el eje adecuado, que las topografías sean similares, era un paciente que era, que estaba bien, era ideal para poner este tipo de lente. Acá estamos poniendo un video de una cirugía. Usamos el Calisto. El Calisto lo tenemos acá en la sala 3, ¿no? Es, marca, ¿no? Nos ayuda a hacer la cross-referencia, ya te dan marcado previo, bueno, proyecta la imagen en el microscopio y uno puede usar este sistema. También uno previamente lo que hace, toma los datos en Iron Master, en USB y lo sube al microscopio de sala y lo coloca ahí y automáticamente manda salen estas imágenes donde uno va a hacer o guía donde toda la cirugía para hacer la facomulsificación. Lo único borroso un poco es, bueno, tenemos que tener un USB y siempre estar subiendo sal y ponerlo para cada cirugía, ¿no? Ya, ya la alineación previa, uno va a poner el lente, entonces nos guía, cuando uno marca el ojo y el ojo está limpio, eso ya está encima, marca, proyecta las líneas donde va a hacerse el centrado, uno hace el centrado, y después, un poco antes de dejarlo 5 o 10 grados antes, ya empieza, deja el lente y empieza a aspirar el elástico y después hace una alineación más fina, ¿no? Hay una alineación gruesa y una alineación más fina, ¿no? Acá, bueno, acá está acá, pero acá sería un poquito choco, pero es por la posición de la cabeza, ¿no? Si uno pone más vertical y llena más la cámara, se centraliza mejor. Este paciente, bueno, para suerte mía, quedó 2025, 2020 y J1, ¿no? Quedó muy bien. Este es otro video. Como dijo Jefferson, idealmente es mejor usar, bueno, si se tiene, usar los marcadores por video, o sea, usar los videos que ayudan para marcaje, ¿no? Los digitales. Pero si no, podemos usar los que tenemos acá también para marcar el péndulo que tenemos a disposición acá en el hospital. Pero idealmente uno debería marcar, deberíamos tener una lámpara de sala de operaciones y marcarlo ahí, ¿no? Porque si marcas abajo en, en hospitalización, después tienes hasta que suba sala, después se borra la marca, ¿no? Mejor marcarlo en sala. Acá vemos un letrero multifocal, la línea de marcación, dejamos una medito 5 o 10 grados antes de colocar el lente, esperamos el colástico y ahí hacemos una alineación más fina, ¿no? Ya colocamos en los puntos y centramos el lente, ¿no? Entonces, más o menos, qué debemos tener en cuenta para cuando decimos poner el tetórico? Deberíamos pedir topografía o tomografía. Y si vemos que decimos poner el anterior con la regla, vemos cómo es el posterior. Si el posterior es con la regla, también, bueno, con la regla, pero se comporta como contra la regla, este, podemos usar calculadores que predicen o que estiman el poder corneal posterior. Pero si no es con la regla posterior, es contra la regla o oblicuo, o tenemos un oblicuo y contra la regla al inicio, pues debemos usar siempre calculadores que usan el tiempo por el posterior medio. Y esos son los que tenemos, eso para lo que usa que ya mencioné anteriormente, y esos son los que uno debe poner el anterior y posterior, y acá solamente el anterior, y estos predicen el cálculo la curvatura posterior del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos, bueno, esto es recorregir astigmatismos mayores de 0.5 días, idealmente, dejarlo con al menos con 0.50 para abajo. Solicitar siempre topografía y tomografía corneal. Eso lo hemos repetido hace 10 años, creo, pero hasta hace un año o sea, me he enterado que todavía se ponen lentes históricos sin pedir topografía. Debe quedarse, es como hacer la biometría para estos pacientes. Si no lo piden, es como que no hubieran hecho nada. Utilizar calculadores idealmente con los cuales el latimiento corneal está medido, es más exacto, más individualizado, y lo comparan con el estimado, ¿no? No pierden nada, sino toma un poquito más de tiempo. Usar varios calculadores para asegurarse que lo que están haciendo está bien. Realizar una técnica adecuada de marcaje preoperatoria. Y si hay rotación de lente ocular tórico en el postoperatorio, hay que reacomodarlo de preferencia entre la tercera y cuarta semana. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que quería traer el día de hoy.